Cierre de semana con la clausura para la OTAN de su mayor ejercicio de despliegue de la fuerza aérea en Europa, en una demostración precisamente de esto, de fuerza contra las amenazas potenciales como Rusia. Es lo que está publicando a esta hora la agencia Associated Press por las maniobras Air Defender 23 lideradas por Alemania, en la que se han reunido a unos 250 aviones militares, 25 países OTAN y socios diferentes, incluida Suecia o Japón, que están haciendo una oferta para reunirse a esta alianza. Recordar que la Air Defender se concibió hace años, en 2018, parte de una respuesta a la anexión de Crimea a Ucrania por parte de Rusia 4 años antes, en el 14, aunque el jefe de la Fuerza Aérea Alemana ha comentado en las últimas horas que esto no se debe comentar, después de que haya dicho que el ejercicio no estaba dirigido a nadie. Europa presiona, entre tanto, a Estados Unidos para que les den una solución para abordar los problemas relacionados con los paquetes de subsidios masivos del presidente Joe Biden en el marco de esa ley de reducción de la inflación con la que buscan evitar una gran disputa comercial. Un paquete de 370.000 millones, los de Biden, que inicialmente provocó una fuerte reprimenda de los funcionarios comunitarios, enfatizando la fortaleza del mercado único del bloque y la escala de sus propios incentivos financieros para las empresas. De hecho, en respuesta, la Unión presentó en marzo un conjunto de propuestas para facilitar el apoyo de tecnologías limpias y ya comentó conversaciones para abordar algunos de los elementos discriminatorios de esta hoja de ruta estadounidense. A esta hora, Bruselas y Washington están discutiendo un acuerdo crítico de materias primas que permitiría a los fabricantes europeos de baterías para vehículos eléctricos beneficiarse, entre otros, de algunos créditos fiscales. La ley estadounidense ofrece precisamente estas líneas de financiación y otros incentivos para la producción de vehículos eléctricos, energía renovable, combustible de aviación sostenible e hidrógeno. La pregunta es si hay o no rebelión contra Vladimir Putin. Según Associated Press, el presidente ruso está presenciando luchas internas cada vez más escandalosas entre su séquito. Si bien no representa una amenaza inmediata para el presidente del país, algunos analistas ya apuntan a que si no se detienen las disputas entre el jefe del grupo Wagner y los líderes militares rusos del ejército oficial, podrían señalar un cambio en la política de Rusia y conducir a más desacuerdos internos. Se produce todo esto después de que un vídeo mostrara el contratista millonario parado frente a los cadáveres de sus tropas en Ucrania, gritando insultos a los líderes militares rusos y culpándolos por todas estas muertes. Y si Grecia recupera este fin de semana el estatus de investment grade para su deuda, se decidirá en la votación del domingo, con el electorado del país helénico llamado a votar por segunda vez en poco más de un mes. Riesgo político que parece ser el principal obstáculo para que calificadoras como Standard & Poor's concedan a Atenas el estatus que perdió hace ahora 13 años, cuando comenzaron los rescates financieros del país. El primer ministro en funciones, Kyriakos Mitsotakis, ha logrado en las últimas horas una sorpresiva victoria aplastante el pasado 21 de mayo en Grecia, pero no fue suficiente para asegurar a su partido conservador con mayoría en el Parlamento. Entonces, y por consecuencia, el domingo el país a las urnas, esta vez bajo un nuevo sistema electoral que facilita que el primer clasificado forme un ejecutivo de partido único. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cierre de semana con la clausura para la OTAN de su mayor ejercicio de despliegue de la Fuerza Aérea en Europa, en una demostración precisamente de esto, de fuerza contra las amenazas potenciales como Rusia. Es lo que está publicando a esta hora de la tarde France Press por las maniobras Air Defender 23 lideradas por Alemania, en la que se han reunido durante la última semana y media unos 250 aviones militares de 25 países diferentes de la OTAN, pero también de socios extra, incluidos Japón o Suecia, que todavía no está dentro.
Todos ellos están haciendo una oferta, dicen, para unirse a la alianza, aunque hay que recordar que el Air Defender se concibió en 2018. Es parte de la respuesta de la OTAN a la anexión rusa de Crimea a Ucrania justo 4 años antes, en el 14, aunque el jefe de la Fuerza Aérea Alemana ha comentado que estas Air Defender 23 no estaban dirigidos a nadie. Por el contrario, la embajadora de Estados Unidos en Berlín sí que ha querido dejar claro en las últimas horas que el ejercicio mostraría, sin lugar a dudas, la agilidad y la rapidez de la fuerza aliada, que tiene la intención, dice, de enviar un mensaje directo a países como Rusia. Mientras tanto, Turquía quiere ahora que Suecia empiece a extraditar o directamente a expulsar a presuntos separatistas kurdos antes de la cumbre del próximo mes, la del 11 y 12 de julio que tiene preparada la OTAN en Lituania, en Vilna, para ayudar, dicen, a ganar su apoyo para unirse a esta alianza de seguridad, según publica hoy la agencia Bloomberg. Vamos con más detalles, Marta Vilar. Turquía vuelve a hacer una petición a Suecia si es que este país quiere que Erdogan dé su visto bueno para que Suecia pueda entrar en la Alianza Atlántica. Turquía ahora quiere que Suecia empiece a extraditar o expulsar a presuntos separatistas kurdos antes de la cumbre del próximo mes de julio de la OTAN para ayudar a ganarse su apoyo para unirse en la Alianza Atlántica. Hoy esa es la información que publica Bloomberg. Hasta ahora Suecia había levantado, por ejemplo, la prohibición de venta de armas a Turquía, había modificado sus leyes antiterroristas como parte de ese acuerdo alcanzado con el país de Erdogan para romper el estancamiento de Turquía y así dar su visto bueno a la entrada de Suecia en la OTAN. Sin embargo, el presidente Recep Tayyip Erdogan ya señaló la semana pasada que esos pasos pueden no ser suficientes para ganarse el apoyo turco para la candidatura en la próxima cumbre de la OTAN en la capital de Lituania, en Vilna. Gracias, Marta. Pendientes en todo caso de lo que suceda en Lituania en un par de semanas, mientras Europa presiona a Estados Unidos para que les den ya una solución para abordar los problemas relacionados con los paquetes de subsidios masivos del presidente Joe Biden en el marco de esa ley de reducción de la inflación con la que buscan evitar una gran disputa comercial entre las dos potencias occidentales. Un paquete de 370.000 millones de la Casa Blanca que inicialmente, recordamos, provocó una fuerte reprimenda por parte de los funcionarios bruselenses, enfatizando la fortaleza del mercado único del bloque y sobre todo la escala de los propios incentivos financieros europeos para las compañías continentales. De hecho, y en respuesta, la Unión en marzo, haciendo un poco de retrospectiva, recordar que presentó un conjunto de propuestas, una hoja de ruta, para facilitar el apoyo de tecnologías limpias y que ya de hecho comenzó conversaciones para abordar algunos de los elementos, decía, discriminatorios del plan estadounidense. A esta hora lo que sabemos es que Bruselas y Washington ya están discutiendo un acuerdo crítico en torno a un tema concreto, materias primas, con los que permitiría a los fabricantes europeos de baterías para vehículos eléctricos, por ejemplo, beneficiarse de algunos créditos fiscales. La ley estadounidense ofrece precisamente este tipo de líneas de financiación, también otros incentivos para la producción no solo de eléctricos, sino también de energía renovable, combustible de aviación sostenible, ese SAF o el hidrógeno. En una entrevista con Bloomberg, y esto lo sabemos hoy, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, insiste en que siguen existiendo todavía problemas con las renovables y sobre todo con los requisitos de ensamblaje local para calificar los subsidios a los vehículos eléctricos. De hecho, el bloque está preocupado por el apoyo brindado para las infraestructuras de carga eléctrica y también las disposiciones estas de compra en Estados Unidos, el Buy in America, en proyectos de infraestructura donde los europeos corremos el riesgo de terminar siendo excluidos. Y siguen las palabras de Washington en felicitaciones a la Unión Europea. Ahora es el enviado de Estados Unidos ante el bloque el que respalda la nueva estrategia de seguridad económica presentada hace un par de días en Bruselas, con las que se busca reducir la dependencia de China. Se subraya por parte de Washington la necesidad de centrarse en las cadenas de suministros y las restricciones a las exportaciones. Una hoja de ruta que reconoce además problemas en el abastecimiento en caso de conflicto y pone en marcha más controles a las exportaciones para proteger así al comercio. Una hoja de ruta bienvenida en la capital estadounidense porque, en voz del enviado, Mark Gittelstein, es útil para proteger las estructuras económicas a ambos lados del Atlántico, y todo en ese cambio de terminología que Bruselas parece que le ha comprado a Estados Unidos, pasando del decoupling a la minimización de riesgos que supone el de-risking y que ponía la comisaria de competencia Margrethe Vestager hace 2 días sobre la mesa.
The thing that we're discussing here is how to put into motion sort of the headline of to de-risk, not to decouple. Which means that there will, of course, be Chinese companies working in Europe. There will be Chinese companies owning companies in Europe. What is absolutely essential is that we know what is risky and what is not. Los funcionarios de la Unión Europea están ahora tratando de lograr un delicado acto de equilibrio porque quieren poder intervenir de manera específica donde haya implicaciones militares, pero también quieren mantener los lazos comerciales más amplios que tienen con China, con el mercado chino, que para algunos países como Alemania es crítico. También quieren hacer todo eso en coordinación con los Estados Unidos, aunque Washington de momento lo que pide es avanzar a Bruselas más y más rápido en la desconexión. Un camino de la mano entre Estados Unidos e India que se empezó a recorrer hace unas horas en Washington con esa visita de Estado del primer ministro del país asiático, Narendra Modi. Pacto comercial y de defensa entre los dos países, diseñado para mejorar los lazos militares y económicos entre las naciones. Entre otros, General Electric, por ejemplo, ha comentado en las últimas horas que planea fabricar conjuntamente motores F-41-4 con la empresa estatal india Hindustan Aeronautics para el avión de combate ligero Tejas, como parte de un esfuerzo, decían, para mejorar la defensa y el intercambio de tecnología a medida que China se vuelve más asertiva en el Indo-Pacífico. De hecho, entre los dos países, Biden y Modi han anunciado nuevas colaboraciones de defensa, incluido el progreso en un pedido de varios drones realizado por General Atomics y que supone un acuerdo que permitirá a los barcos de la Armada estadounidense realizar reparaciones importantes en los astilleros indios. Además, colaboración para semiconductores a través de un pacto diseñado para aprovechar los subsidios indios destinados a llevar la fabricación de tecnología avanzada a toda la zona del sur de Asia. Por cierto, el primer ministro indio, Narendra Modi, que sigue su gira hoy en Estados Unidos, se va a reunir con líderes empresariales, con consejeros delegados de Wall Street y también de la India en Washington. Último día de esta visita de Estado marcada por promesas de una cooperación más profunda entre los Estados Unidos e India, que incluyen, sobre todo, áreas como el espacio, la inteligencia artificial o la tecnología cuántica. El presidente Biden desplegó, y lo vimos ayer, una alfombra roja para Modi, comentando que sería uno de los grandes socios con los que hacer frente también al creciente poder que está teniendo China en toda la región. Y todo esto mientras que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, observa ya un mayor riesgo de recesión en Estados Unidos, aunque asume que todavía es necesario una desaceleración del consumidor, menor riesgo, desaceleración del consumidor con caídas de los precios que están en camino para el mercado de renta variable, aunque Yellen echa un capote a la crisis con China y dice ahora que desde Pekín lo que le llegan son posiciones constructivas sobre deuda y mejora en cuanto a colaboración comercial. Una Yellen que por segundo día consecutivo ha estado en la cumbre del nuevo pacto financiero global que se está gestando en París, en Francia, y allí se ha dirigido directamente a Pekín, concretamente al primer ministro del gigante asiático que estaba presente, y le ha insistido en que China y Estados Unidos deben cooperar y que eso es lo que todo el mundo espera de ellos. I'm pleased to share this stage with colleagues from around the world, including Premier Li Qiang. As I said in a speech earlier in the year, as the world's two largest economies, we have a responsibility to work together on global issues. It's something we can do and something the world expects of us. Es algo que podemos hacer y que el mundo espera de nosotros, decía Yellen. Todo esto dicho después de que hace unas horas el compromiso del gigante asiático para aliviar los esfuerzos de la deuda de Zambia podría estar entre un marco de una iniciativa para mejorar su imagen ante la comunidad internacional. Pero mientras la realidad no apoya las palabras que dicen los políticos, maniobra extraña de Estados Unidos detiene un buque portaaviones en Vietnam en plena tensión en el mar de la China Meridional. Marta Vilar. Más tensiones en el mar meridional de China. Ha habido una rara parada de un buque portaaviones de Estados Unidos en Vietnam mientras continúa la tensión, como les digo, entre las dos potencias mundiales. El portaaviones de propulsión nuclear estadounidense llamado Ronald Reagan se va a detener
el domingo en la ciudad portuaria de Da Nang, en el centro de Vietnam, en una rara visita de un buque de guerra de Estados Unidos a la nación del sudeste asiático, y todo esto por las sanciones también con Pekín en el sur de China. El barco, como les decía, va a llegar el domingo por la tarde y va a permanecer allí hasta el día 30 de junio, según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Vietnam. Este año Washington busca mejorar esos lazos formales con Vietnam en medio de esas disputas que está teniendo con Pekín sobre los límites en el mar de la China meridional. China, por cierto, ya saben, reclama las aguas casi en su totalidad, incluidas también las zonas económicas exclusivas de Vietnam y de otros países en la región. Gracias, Marta. Y así mantiene Pekín también la ofensiva diplomática para el control de parte de la economía del continente africano. De esta manera, como hemos dicho, refinanciando esa deuda de Zambia, el gigante asiático y otros acreedores han llegado a un pacto para reestructurar miles de millones de dólares de los préstamos que tenía todavía vigentes el país africano. El pacto pone fin así a un largo estancamiento sobre el incumplimiento de pago de la nación del sur de África en 2020, que expuso una brecha entre Pekín y los prestamistas occidentales sobre cómo resolver toda esta ola de crisis de deuda en el mundo en desarrollo. El segundo mayor productor de cobre de África, que es Zambia, había quedado en el limbo financiero y no podía seguir accediendo a la línea de rescate del Fondo Monetario Internacional de 1.300 millones de dólares, mientras que China, el mayor acreedor del territorio, y otros prestamistas se han enfrentado durante meses por una propuesta para reducir a la mitad el valor de casi 13.000 millones de dólares de la deuda externa global. Bajo este avance, prestamistas bilaterales, todos liderados por China, han acordado reorganizar los pagos y extender los vencimientos de más de 6.300 millones en préstamos, allanando el camino para que Zambia reanude así la financiación del Fondo Monetario y reestructure otros 6.800 que tiene en deudas privadas. Y por la guerra, la Unión Europea acaba de aprobar el 11º paquete de sanciones contra Rusia, un nuevo paquete que incluye restricciones contra 87 empresas directas que apoyan a la Federación Rusa, un mecanismo de lucha contra la elusión de sanciones, dicen desde Bruselas, que permitirá la introducción de restricciones contra terceros países, la prohibición del suministro de petróleo a través del ramal norte del oleoducto Druzhba a Alemania y a Polonia, y que amplía una lista de artículos militares y alta tecnología cuyo tránsito por el territorio de Rusia está directamente prohibido. También se han sancionado a más de 100 rusos, incluidos militares, periodistas y empresarios del país. Y todo esto cuando Bruselas está lista para entregar a Hungría una exención en su último paquete de sanciones para permitir las importaciones de bienes y servicios necesarios para mantener el metro de Budapest. Las sanciones, que fueron respaldadas por los Estados miembros el miércoles, incluyen excepciones para varias partes, incluido el vidrio de seguridad, tipos específicos de maquinaria y algunas válvulas, así como también asistencia técnica, según los documentos que ha podido acceder la agencia Bloomberg. Las piezas son necesarias para operar los automóviles que circulan por la línea 3 del metro de la capital húngara, según estos textos, cuando Europa, de momento, sigue ayudando a Hungría. Y más presión contra el gobierno de Vladimir Putin por la guerra. La Comisión Europea acaba de anunciar que Suiza se ha unido a los países comunitarios en cuanto a restricciones a la exportación de productos de alta tecnología a Rusia. Eva Villanueva. Muy buenas. Aumenta el cerco contra el gobierno de Vladimir Putin por su guerra en Ucrania. La Comisión Europea acaba de anunciar que Suiza se ha unido a los países de la Unión Europea en las restricciones a la exportación de productos de alta tecnología a Rusia. Por referirnos a las últimas, las restricciones incluidas en ese 11º paquete de sanciones que acaba de salir a la luz, destaca que ese nuevo paquete recoge restricciones a la exportación de 15 categorías de componentes de alta tecnología de las armas rusas. Con este nuevo paso, el gobierno de Suiza, tradicionalmente neutral en conflictos internacionales, vuelve a posicionarse contra Rusia por la guerra en Ucrania. Más allá de las restricciones, podemos contar cómo Bruselas ha prohibido también la exportación a la Federación Rusa de componentes eléctricos o semiconductores. Gracias, Eva. Pendientes, en todo caso, la pregunta de la jornada. ¿Hay una rebelión? ¿Se está preparando una rebelión contra Vladimir Putin?
El caso es que Associated Press dice que el presidente ruso está presenciando luchas internas cada vez más escandalosas entre su séquito. Si bien no representa una amenaza inmediata para Putin, algunos analistas sí que dicen que si no se detienen las disputas, los enfrentamientos entre el jefe del grupo Wagner y los líderes militares rusos, podría todo señalar un cambio en la política de Rusia y conducir a más desacuerdos dentro del Kremlin. Todo se produce después de que un vídeo mostrara a un contratista millonario parado frente a los cadáveres de sus tropas en Ucrania, profiriéndoles varios insultos a los líderes militares rusos y culpándolos de los fallecimientos. Expertos consultados por este medio aseguran que Putin no parece estar perdiendo influencia, pero que cada vez hay más signos de profunda disfunción, ansiedad, preocupación por la guerra y problemas reales para reunir los recursos necesarios para combatirla con eficacia. De momento, mirando a los mercados financieros en una jornada de renta variable en tono mixto y esperando a los futuros de Wall Street, esperando a la apertura oficial de la Bolsa de Valores de Nueva York con un S&P 500 que también presenta ligero hueco bajista. Nosotros, publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Siemens Gamesa, Siemens Energy, a esta hora de la tarde está hundida dentro del mercado alemán. Tenemos a los títulos de la compañía desplomados dentro del mercado de la renta variable germana, con una compañía que se está hundiendo un 34,82% después de que se haya decidido por retirar el guidance. Decide retirar su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal del 23 tras detectar un aumento de los fallos en los aerogeneradores fabricados por la filial española que provocarán un sobrecoste de 1.000 millones de euros. Todo esto por estos fallos que el Consejo de Administración de Gamesa ha detectado en una revisión ampliada de la flota y el diseño después de una revisión inicial en la que Siemens Energy ha decidido retirar toda previsión de beneficios, tanto de la filial como de la matriz germana, aunque mantienen la guía de ingresos del grupo y de los negocios de gas, de tecnologías de red o de transformación industrial. Asimismo, se están revisando otros supuestos críticos de su plan de negocio debido a que las mejoras productivas no se están, dicen, materializando y que se siguen encontrando dificultades en el negocio de la eólica marina. La eólica marina a la solar, que parece que está en auge, se va a convertir en la mayor fuente de generación de energía del mundo en 2027. Representará el 65% del crecimiento de la capacidad renovable mundial en el 23. El sector solar europeo no es una excepción a la tendencia mundial. Los ambiciosos objetivos de descarbonización, ampliados a raíz de la crisis energética por la guerra, están impulsando una rápida aceleración de las instalaciones en todo el continente. La capacidad solar fotovoltaica instalada va camino de alcanzar ya los 475 gigavatios en 2030, más del doble de los 221 instalados en la actualidad. Se calcula que España se beneficiará de una economía óptima para proyectos solares, ya que ofrece la mayor rentabilidad para los inversores en proyectos no subvencionados que se pongan en marcha en 2030. Los promotores se benefician de unos niveles, dicen, de irradiación más elevados que en la mayoría de los demás mercados europeos, lo que preserva la rentabilidad de los proyectos a pesar del rápido crecimiento de las instalaciones en los últimos años, que está reduciendo los precios de estos proyectos y las facturas que pueden terminar por alcanzar.
Y mientras tanto, si miramos hace unos minutos, lo hacíamos al mercado de Alemania, tenemos que mirar también al de Países Bajos, después de que el TTF del gas natural, la referencia para el viejo continente, esté a esta hora de la tarde en futuros para entrega en los 34,09 dólares, una caída del 7,21% después de haber subido en todo el mes de junio, que se cierra en apenas unos días, un 33%. El precio en el mercado holandés acumula ya en lo que va de junio este 33% de subidas y continúa próximo a los 35 euros por megavatio hora, presionado por la indisponibilidad de algunas infraestructuras en Noruega y el cierre de una explotación en Holanda pese al descenso. Acumula esta semana un alza del 4,5%. Están viendo a esta hora de la tarde cómo está cayendo un 7,21. En los últimos meses el precio del gas natural ha retrocedido con fuerza a medida que llegaba el buen tiempo y después de un invierno que se ha caracterizado por unas temperaturas más altas de lo normal y un nivel de reservas muy alto en Europa. Cierto que Baker Hughes redobla su apuesta por la energía geotérmica, deja poco a poco de lado el negocio petrolero, al menos sobre el papel. El objetivo, dicen, es allanar el camino para un aumento sustancial de la producción de electricidad geotérmica, la que viene por el calor de la tierra, calefacción y refrigeración que se proyecta y que supere el 100% para 2050, incluidas las fuentes hidrotérmicas tradicionales. Asimismo, las iniciativas geotérmicas de la asociación que ha firmado Baker con Baseload Capital experimentarán una ampliación transformadora. Dicen, la colaboración con la estadounidense impulsará las tecnologías geotérmicas de próxima generación desde la etapa piloto hasta la escala comercial, con la inclusión, apuntan, de sistemas geotérmicos mejorados y avanzados con las que se prevé que crezcan 30 veces de aquí a mitad de década, a 2025. Y mientras tanto, foro para un nuevo pacto financiero global en París, ya por segundo día consecutivo, en el que ha tomado la palabra la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde insiste en que el cambio climático llega a afectar a la inflación y también al propio balance del Banco Central Europeo. Central banks are issuing money that the guardians of currencies. Well, we do that because climate change affects inflation. And inflation is the beast that all central bankers, whether they wear a green jacket or not, want to tame and discipline. Number two, because it affects our balance sheet. Whether it's a 3 trillion or a 7 trillion balance sheet, it is affected by climate change. And number three, because it matters for the banks that we supervise. If they don't account for the risks of climate change, they are exposed, and as supervisors of those banks, we have to constantly remind them and expect them and enforce with them the fact that risks have to be taken into account. Decía la francesa que todo esto hay que tenerlo en cuenta y hablaba de la inflación como la gran bestia contra la que tienen que luchar los bancos centrales. Más vientos de cara, en todo caso, para una economía de la eurozona que en la última revisión de Eurostat se confirmaba que entraba en recesión técnica. Pues bien, el horizonte para el segundo trimestre se torna cada vez más incierto con los datos entrantes. Los datos que hemos conocido hoy, los índices de gestores de compras preliminares, los PMIs de junio, conocidos este viernes, han redoblado los temores al constatar que los servicios, el ancla de la economía durante todos estos meses, ante la debilidad del manufacturero, de hecho la brecha llegó a estar en máximos históricos, se están empezando a deteriorar. Standard & Poor's Global ha publicado las lecturas adelantadas de los PMIs de manufactura, de servicio y de compuesto en la eurozona y no son nada halagüeños. Este último indicador, el compuesto, muestra cómo evoluciona la actividad empresarial en el conjunto de la región y en concreto el dato para el sexto mes del 23, mitad de ejercicio, se sitúa en el 50,3. Esto es prácticamente la línea divisoria, esos 50 enteros, entre terreno expansivo y el contractivo, mostrando, por tanto, que la actividad se ha estancado. De hecho, se trata de la peor lectura del PMI compuesto en 5 meses. Se ha quedado por debajo del dato anticipado por el consenso de los analistas y, al igual que en los últimos meses, la nota más negativa la pone el sector secundario, el subíndice del PMI manufacturero, que ha caído este mes al 43,6, el nivel más bajo desde mayo de 2020, o lo que es lo mismo, desde el primer shock que provocó la irrupción de la COVID-19. Esto implica que las manufacturas sufren en junio la mayor contracción de los últimos 37 meses.
Sin embargo, el dato más revelador y protagonista de la jornada ha sido el PMI de servicios de Francia. El indicador ha descendido de 52 a 48 en junio de golpe, entrando en zona de contracción y cuando se esperaba un mantenimiento de lectura en esos 52 puntos. Esto ha hecho que el PMI compuesto también entre en zona contractiva al pasar de 51 a 47,3, lo que supone para los galos el dato más bajo desde comienzos del 21. El sector manufacturero mantiene la flaqueza, mejor una décima, pero sigue en el rango de los 45. Débil, 0,2% de crecimiento en el primer trimestre del 23, una contracción de este calibre que sería un mazazo para una economía clave de la eurozona como es Francia. La lectura subyacente es que la debilidad económica estaría más patente de lo esperado, lo que podría afectar a un ciclo de endurecimiento del Banco Central Europeo, agujereando esa fortaleza que había mantenido el euro. Durante las últimas semanas, las apuestas de mercado han dado la vuelta, han pasado a descontar este jueves un tipo de interés máximo al 4,07% para finales de año, a descontar ahora uno por debajo del 4%. La tasa de depósito actual, la de referencia, se encuentra en el 3,5%. Y entre tanto, ¿qué dice el Banco Central Europeo? Bien, hemos escuchado a Lagarde diciendo que es el cambio climático el que afecta a los tipos de interés, el que afecta a la inflación y también a la propia reducción, al balance del Banco Central Europeo. Pues bien, sobre los tipos de interés, en julio se volverán a subir para combatir los precios, a pesar de que los PMI muestran ya zona de contracción, es indicador adelantado de la economía. ¿Qué pasará después de julio? Es lo que sigue sin estar claro. Con este contexto son las palabras que ha pronunciado en Santander el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, poniendo el foco en la subyacente. Que la inflación subyacente, que se situó en el 5,3 en mayo, ha mostrado una resistencia a la baja mayor de lo que esperábamos hace solamente unos meses. Proyecciones de inflación también las conocéis perfectamente porque fueron publicadas, insisto, la semana pasada. Lo que prevén es una reducción progresiva de la inflación como resultado de algunos efectos base. Por ejemplo, en el caso de la economía española, el efecto base de junio va a provocar seguramente una reducción de la inflación de nuevo significativa en el mes de junio. Nos queda algo de camino por recorrer y tendremos que subir los tipos de interés nuevamente en julio. Son las palabras que ha pronunciado directamente. Dice que no es posible, sin embargo, anticipar las decisiones más allá de esa reunión. No creo que haya que alterar radicalmente ese esquema para poder tener un mercado único de capitales. Lo digo porque hemos oído en los últimos meses comentarios sobre si el mercado de capitales europeo está fragmentado o está atomizado, o bien en cuanto a los participantes de mercado o las infraestructuras, o bien en cuanto a los supervisores. Yo creo sinceramente que el problema del mercado de capitales europeo no es que esté fragmentado o que esté atomizado, sino que es raquítico en comparación con el tamaño de nuestras economías. Es decir, hay un uso muy inferior al que debería haber por parte de las sociedades europeas, ahí no hay muchas diferencias entre España y el resto de los países, de la financiación en mercados de capitales frente a la financiación bancaria. Y como saben, pues el mercado americano y la economía americana, que por cierto ayer se hablaba en este mismo curso sobre la resiliencia de las distintas economías en términos diferenciales entre las crisis, creo, en el debate que tuvisteis por la tarde. La economía americana, que se ha recuperado mucho más rápido que la europea de todas las últimas grandes crisis financieras, tiene el triple de financiación en mercado respecto a la europea. Bueno, estaban viendo en esta cita de la PIE, en la que ha estado Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, calificando de buena noticia el hecho de que los españoles opten ahora más por productos como los fondos de inversión en un contexto en el que la gran banca no está ofreciendo depósitos a plazos remunerados. Admite, eso sí, lo escuchaban, que el mercado de valores europeo, si se compara con el estadounidense, con Wall Street, es raquítico y no obstante el presidente del supervisor de los mercados ya ha advertido sobre la proliferación de fondos de rentabilidad objetiva o de comprar y mantener. Es esa tipología concreta, dice, la que se da en una circunstancia, y es que si un inversor quiere salir antes del vencimiento, si los tipos siguen subiendo, como ya anticipa de Cos, puede pasar por experimentar pérdidas. Es por eso que en este ámbito, que es muy específico,
Comenta Buenaventura, la CNMV ha tomado medidas como la actualización de la guía técnica para reforzar las advertencias del inversor, a un inversor al que también le hablan sobre criptomonedas, y ha querido dejar claro Buenaventura la diferencia. Por un lado criptoactivos, por el otro, ha dicho literalmente, activos financieros de verdad. Y entre tanto, la economía española recupera en el primer trimestre del 23 el nivel de producción prepandemia, pero ojo porque viene con truco. Lo indican los datos de la Contabilidad Nacional del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que ha revisado una décima al alza el precio avanzado en su estimación inicial publicada a finales de abril, cuando revisó la contabilidad nacional de todo 2022. En concreto, el PIB español se expande un 0,6% entre enero y marzo, un avance que se suma al crecimiento de un 0,5%, también revisado al alza de los 3 últimos meses del 22. Y decíamos, viene con truco, porque estos datos apuntan a un crecimiento de la economía española mayor de lo estimado inicialmente por el INE, que había adelantado un avance del 0,5%, pero la expansión del 0,6% viene tras una relectura que supone una aceleración de una décima con respecto al trimestre anterior, un dato que ha sido, por cierto, corregido también al alza. Dos retoques, este era el truco, dos retoques, estas dos revisiones al alza, que han permitido recuperar el nivel de producción del cuarto trimestre del 19, antes de la pandemia, después de que la economía española acumule 4 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Interesante también lo que ha dicho hoy en París Olaf Scholz. El canciller alemán ha pedido a los países más ricos que dejen de expoliar, así lo ha dicho, a los más pobres. De hecho, ha comentado que no es posible que los más desarrollados sigan haciéndose ricos a costa de los recursos que tienen los que menos. I think we also have to understand that there is a need for change in trade policies and the way how we act. And one of the aspects is about exploration, excavation. There are a lot of resources spread all over the world, but the way the global economy is dealing with them is that we take them from the ground and then bring them to countries and work there. Yes, a lot of things will be done in countries where there is a lot of industry to work with, but I think the first refinement should be done in the countries where the resources are. This would create jobs and growth and gives the chance that we also invest in the environment over there, and for also especially looking at indigenous people and others, because otherwise it is just a story of some people becoming rich using the resources. It should be something that is happening at the places where the resources are. Bueno, un Olaf Scholz al que no le vienen buenos datos macro desde su país. El precio de la vivienda en Alemania registra en el primer trimestre del año una bajada media del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que representa el mayor retroceso del coste para adquirir una vivienda de toda la serie histórica que se remonta al 2000. De este modo, la factura en vivienda en Alemania acumula 2 trimestres consecutivos a la baja en términos interanuales, después de que el último trimestre del 22 retrocediesen un 3,4%. El precio de las casas en el país germano no había registrado caídas interanuales desde el cuarto trimestre de 2010. Por otro lado, en comparación con el cuarto trimestre del 22, el precio registra entre enero y marzo de este año una bajada de más del 3%, desacelerando su corrección respecto a la caída trimestral del 4,9% entre octubre y diciembre del 22. Y esto con un Banco de Inglaterra que ha advertido hoy a las aseguradoras, tras esa subida en 50 puntos básicos de los tipos de ayer, que existe un riesgo significativo de que el dinero reservado para pagar los siniestros no sea suficiente. La inflación de los materiales y, dice, de la mano de obra sigue aumentando el coste de la vida, el coste de los pagos. En una carta a los actuarios este viernes, el jefe de seguros generales de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido ha comentado que los aumentos promedio de las reservas de las aseguradoras de automóviles o de viviendas pueden no ser directamente suficientes para respaldar reclamos en el futuro en relación con el pronóstico de la inflación económica total. El que pasa por la economía real comenta que hay un riesgo significativo de que el mercado pueda necesitar aún más las reservas que tiene ahora mismo en cartera. Y esto con una inflación en Japón que se ralentiza, pero sigue por encima del objetivo
del Banco Central. Esa inflación subyacente que excluye el coste de los combustibles, por ejemplo, ha subido al ritmo anual más rápido en 42 años, lo que pone de relieve la presión sobre los precios que mantendrá al Banco Central bajo presión para que reduzca gradualmente su enorme estímulo a esa política fiscal ultraflexible que de momento, según uno de los miembros del Consejo de Gobierno del supervisor nipón esta misma semana, comentaba que no iban a cambiar. Concretamente, la inflación, el coste de la vida en Japón ha subido un 3,2% en mayo respecto al año anterior, lo que supone una ralentización respecto al 3,4% de abril, sí, pero supera las previsiones del mercado. La subyacente al consumidor se mantiene por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central durante 14 meses consecutivos, ya lo que pone en duda su opinión de que el reciente impulso de los precios y de los costes sea meramente temporal. Y se lo avanzábamos en sumario, si Grecia recupera el estatus de investment grades para su deuda, se decidirá este domingo en los que los helenos van a las urnas, con el electorado llamado a votar por segunda vez en poco más de un mes. El riesgo político parece ser todavía el principal obstáculo para que las calificadoras concedan a Atenas el estatus que perdió hace ya 13 años, cuando comenzaron los rescates financieros del país y la llegada de la Troika al territorio de la zona. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis logró una victoria aplastante, sí, en las elecciones del pasado 21 de mayo, pero no fue suficiente para asegurar a su partido, el conservador, otra mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelven mañana, pasado mañana, a las urnas el 25 de junio, este domingo, esta vez bajo un nuevo sistema electoral que facilita que el primer clasificado forme un gobierno de partido único. Los mercados, alentados a día de hoy, en este viernes, por las expectativas de que un ejecutivo fuerte ayuda a los bonos griegos a recuperar el estatus de investment grade que perdieron durante la crisis de la deuda soberana en Europa hace ya más de una década. Sin embargo, persiste la mala sangre entre los principales candidatos, lo que no es un buen augurio para cualquier intento de formar una coalición. Si termina por ser necesario, se echan piedras sobre el tejado de los contrarios y ninguno parece que quiera llegar a un pacto ni un ejecutivo de coalición. La ira pública, de momento, incluso por el accidente de tren que vimos en el país hace unos meses, el más mortífero para la historia de Grecia, puede hacer que los votantes sigan desplazándose todavía más hacia los partidos pequeños, lo que fomentaría una fragmentación que no viene bien a la economía griega, que en estos momentos, según las agencias de calificación, necesita un gobierno fuerte para recuperar ese estatus de investment grade, el que, recordemos, perdió y podría recuperar 13 años después de la primera crisis financiera de deuda soberana en Europa. Y por cierto, Elon Musk asegura que por su parte va a cumplir la ley de contenidos de la Unión Europea, la normativa que entrará en vigor en agosto y que incluye permitir el acceso a los algoritmos de Twitter y de todas las plataformas tecnológicas. El ejecutivo bruselense ha llevado a la sede de Twitter en San Francisco su advertencia sobre la moderación de contenidos y, de hecho, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha mantenido una reunión con altos ejecutivos, incluido Elon Musk, por videoconferencia. Ha dicho Breton, su misión es simplemente asegurarse de que a partir del 25 de agosto, que es cuando entra en vigor, se respetará la ley o no se va a poder seguir operando en Europa, y todos dicen, seguir operando aquí. Es un mercado de más de 460 millones de consumidores. De momento, Elon Musk confirma que va a cumplir la ley europea, aunque es probable que las empresas tecnológicas tengan que hacer grandes inversiones para crear equipos de verificación en un momento en el que precisamente están despidiendo a gente en todo el mundo, incluidos los encargados de contenidos de las redes sociales. Publicidad y seguimos con todo el análisis aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en Negocios Televisión en este repaso informativo pasada la media sesión de la jornada en la que Asia pivota como nuevo centro de gravedad de los mercados de las criptomonedas. Estados Unidos pasa a la ofensiva y el continente rival, Sergio Fernández, toma posiciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues ya empezamos a ver las primeras consecuencias de los ataques por parte de la SEC. Y como bien estabas comentando, Asia se está convirtiendo rápidamente en un nuevo centro de gravedad de los mercados de criptomonedas, a medida que los reguladores de Estados Unidos demandaron a 3 de las empresas más importantes del sector. Miles de millones de dólares en volúmenes de negociación han migrado hacia Asia. Ese cambio podría estar a punto de acelerarse a medida que los creadores de mercado y los intercambios sigan moviendo sus recursos. Los inversores y los mercados están acudiendo en masa a Singapur, Japón y también a Corea del Sur. Además, recientemente se ha sumado también Hong Kong, que este mismo mes introdujo un nuevo régimen regulatorio para los exchanges de criptomonedas. La actividad comercial de Bitcoin en horas predominantemente asiáticas ha aumentado este año, incluso cuando se ha venido desplomando tanto en Estados Unidos como en Europa. La resiliencia en volúmenes criptográficos asiáticos está respaldada sobre todo por inversores institucionales que perciben el entorno regulatorio allí como algo menos peligroso. Lo que hace que el cambio sea todavía más notable es que se ha producido incluso cuando el comercio de criptomonedas sigue prohibido en Asia, en China, perdonadme, por lo menos de momento es verdad, porque empiezan a surgir especulaciones de que China podría levantar estas prohibiciones, pero también en India, donde están imponiendo draconianos impuestos que están socavando la actividad en el país. Los dos países juntos representan más de la mitad de la población de Asia, por lo que representa una gran oportunidad en caso de que sus políticas se relajen. Como vemos, como estábamos comentando, Javier, ya vemos las consecuencias de los ataques de la SEC de Estados Unidos, perdiendo miles de millones en volúmenes de negociación y además marchándose hacia Asia y también en parte hacia China, uno de sus principales competidores. Pendientes de todo esto, gracias Sergio Fernández, pendientes de